Si hacemos un inventario pequeño, hay las elecciones, que por fin no sé si terminaron, las elecciones internas del partido chavista venezolano, que se cayeron a tortazo en varias zonas y que hay unas candidaturas que hoy no he visto noticias de que ya hubiese vencedores de las consultas internas. Tampoco sé quiénes son finalmente los compañeros de viaje, los alcahuetes de la oposición que están participando en estos eventos preparatorios de las elecciones de noviembre. Sí, porque habían unas internas, gobernadores que querían mantenerse no solo suficiente con lo que han hecho, sino que aspiran a ser más colaboracionistas todavía, permaneciendo en el tiempo con la buena pro del chavismo. Hay aspirantes a sustituirlos también dentro de la oposición. Hay de todo, mis amigos, en esta rochela electorera venezolana. Bueno, está el tema de la profundización del proceso de deterioro político general de América hispánica, donde ya se suma Perú como con ¿cómo se diría eso? Las peculiaridades de un liderazgo que ahí sí es verdad que se rompió el sismógrafo, el barómetro, todo lo que mida tensiones y previsiones climáticas, sociales de Perú. Han puesto un maestro de escuela, que no es una ofensa a los maestros de escuela que sea presidente un maestro, sino que es un maestro bruto izquierdista, chavista por añadidura, heredero de Sendero Luminoso, y que sacó en la primera vuelta 12%. Es decir, 78 de cada 100 peruanos que habían votado en la primera vuelta estimaban que ese señor no les merecía confianza. Y en la segunda vuelta, por algunas cosas extrañas que suceden con los sistemas electorales de Hispanoamérica, el señor aparece empatado con la hija de Fujimori. Resultado, el desempate se da por presiones mediáticas, más dinero en activistas o lo que se quiera. Resultado, el hombre resulta entonces ganador de la segunda vuelta. Y le han aconsejado, me imagino, los mismos factores a la Fujimori: aguántate un poco más, tú todavía no estás en capacidad de retirarte, en necesidad de retirarte, aguántate a ver qué queda de esta experiencia con este señor Castillo, que vamos a tratar de hacer lo imposible para que no cumpla su programa. El programa del señor Castillo es un programa chavista, es tratar de desmantelar las políticas favorables a la empresa privada y al libre comercio que existían en Perú todos estos años, y que sin embargo no evitaron, y esa es una crítica de fondo al sistema político-social de Perú, no evitaron que Perú fuera aún más desigual cada uno de estos años y hubiese una cantidad de marginados sociales, de excluidos sociales, cada vez más insoportable para el conjunto de la estructura social peruana. Es más o menos el mal de toda América hispánica y de la América lusitana, digamos, de origen portugués, el Brasil, que, ¿qué puede uno agregar a esta especie de pendiente de ese sumergirse general en las tesis, en las quimeras izquierdistas de toda América, si la propia España, nuestra madre patria, está sumida exactamente en el mismo fenómeno de haber confiado al Partido Socialista Obrero Español, que ni es obrero, ni es socialista y cada vez es menos español porque apuesta al estallido de España, al aliarse con los factores del nacionalismo fragmentario, del nacionalismo partidario en las regiones de España, de hacer estallar España. Verbi Gracia, los de Bildu, que son la expresión pública de la ETA, y los distintos tipos de propuestas catalanas asociadas a lo más retrógrado del pensamiento político español. Todos amparados en ese gran paraguas, pues, que es Europa. Europa y los escépticos respecto a España, que más o menos se fundan en aquella estupidez de un filósofo muy ponderado, que sin embargo es muy celebrado,
por un segmento importante de la élite española, el tal Ortega y Gasset, que era un germanófilo, era un fanático de la ideología alemana, que consistía, entre otras cosas, en validar la leyenda negra contra España y que acuñó aquella infeliz expresión: España es el problema, Europa la solución. Vaya al cipote. Y bien, ahí están los españoles enredados en su drama histórico de pertenecer a un conglomerado de países que solo aspiran a su degradación o a vivir de la poca savia que aún pueda quedarle a la sociedad y a la economía española, mientras se enriquecen los dos fundamentales, España, ¿cómo se llama? Francia y Alemania, pero sobre todo donde Alemania tiene todas las de ganar porque es la financista, la banca alemana, el Bundestag alemán, es el banco que aguanta todas las peticiones de la élite europea, pedigüeña toda, convertida toda a capitalismos de parasitismo absoluto, y a España, que era la séptima, octava potencia industrial del mundo, antes de meterse a fondo en Europa, se ha visto reducida, bueno, a una situación de segundona, porque bueno, España ahora es de la hotelería y España es del turismo, que comparte con todos los otros destinos turísticos europeos, pero sobre todo España es, digamos, la pagapleitos de Europa en lo que respecta a la crisis, a la contracción industrial, porque es a España de donde más sacan los capitales, las fuentes de empleo estable, las fuentes de empleo formal, dejándole para España allí la situación de economía ninguneada y economía sujeta a todas las atribuciones, y a las tribulaciones europeas contra por ejemplo, la agricultura de España, a la que someten a toda clase de privaciones y de límites, porque hay que también repartir, pero con los socios cercanos a Europa, los cítricos, por ejemplo, de Marruecos, o no sé qué otras productos agrícolas que tienen que repartirse también con digamos, la cuota africana que tenga los dominios de Francia, la Francia colonialista y retrógrada en su comportamiento con África. Bueno, hace de abogado defensor pues de algunas pequeñas cuotas de exportaciones africanas hacia el mercado común europeo. España no es abogado de nadie, salvo de ella misma, porque de casualidad puede salvarse ella. Yo quisiera saber qué cuota tiene España por los países hispanoamericanos en la comunidad europea. Me imagino que ninguno, porque España solo aboga milagrosamente por su propia sobrevivencia. Bien, ¿y en medio de qué? De la plaga del Partido Socialista, que se asoció a la ETA a la ETA vasca y a los fragmentarios nacionalismos de catalanes que buscan la destrucción del Estado español. Porque una España dividida, federada, como la llaman ahora, sería pues una ventaja enorme para los que quedan para los que quieren ver a España deteriorada a tal punto que no tenga la voz de un Estado unificado. En España esa posición progre, esa posición del izquierdismo español, es compartida por toda la plaga europea partidaria de las mismas peregrinas ideas del izquierdismo socialista. Y lamentablemente en España arrastró durante los últimos 15-20 años al propio Partido Popular Español, el partido de la derecha española, que lo bautizaron de centro, o que quisiera ser de centro, y del centro centrado últimamente por parte del señor Casado, que consiste en perseguir aquellas ideas que hicieron grande a Franco, pero que tienen un problema. Fueron las del franquismo, fueron las ideas de la derecha española que hizo próspera a España y tierra de mucho empleo y de mucha prosperidad, pero ahora las ideas socialistas impiden pues ponderar a Franco. Es más, va a quedar prohibido hablar bien de Franco y va a quedar perseguido el que hable bien de Franco.
son unas locuras, Dios mío. Porque es que de eso vive esta pequeña alimaña del partido llamado Socialista Español, Obrero Español, bajo la égida del tal Sánchez, amigo de Chávez, amigo de Maduro, defensor de Castro, de los hermanos Castro, defensor del gobierno de Díaz-Canel, defensores de toda la plaga de Evo, del Castillo este que acaba de ganar, digamos, con fraude en Perú. Ellos son los abogados de todas las patanes que dirigen la izquierda latinoamericana. Y bien, en esa enredina de opciones políticas absolutamente, caramba, que nos hacen ir cada vez a menos en nuestras realizaciones como naciones, ¿qué podemos decir nosotros los venezolanos? Que vivimos ya más de 5 millones en el exilio económico, en el exilio social o en el exilio político. Cualquier vertiente es válida para haber salido, pero que deben esperar pues las tratativas de este muñeco de torta llamado Leopoldo López, o del muñeco de torta devaluado de Capriles, o el muñeco de torta interino, paseador Guaidó, que todos tienen en común algo que no les sabíamos, digamos, su razón de ser, que es gente buscando real. En una Venezuela arruinada, en una Venezuela donde hacer dinero se convirtió en sinónimo de hacer política, bien, estos señores de la MUD, o herederos de la MUD, o de lo que como puedan llamarse, pues se cambian de nombre cada año y medio, cada 2 años, para evitar que el odio popular que han ganado se transforme en un repudio específico a las siglas y fuerzas que representan. Bueno, este liderazgo pues compartido de Guaidó, Caprilito, Leopoldo, Henry Ramos está un poco devaluado, pero bueno, su partido pues, antiguo baluarte de la democracia, y que hoy es baluarte de nada, a no ser de parásitos y manganzones que viven de los presupuestos que aspiran dirigir de municipalidades, de gobernaciones. Esta gentuza del partido de gobierno y de los partidos subsidiarios de la MUD, caramba, ¿cuál es el destino que nos ofrece? Una Venezuela que perdió hasta su moneda. Mire, un país que pierda su moneda, amigo, pierde ya su razón estatal de defender unas fronteras, de, por ejemplo, el contrabando, de una producción nacional. Todas esas cosas pasaron a quinto orden. La frontera es una frontera policial militar. Para quien pase es porque pagó. O sea, no es una frontera que defienda ninguna característica, ninguna identidad nacional o una pertenencia a un circuito comercial X. No, las fronteras de Venezuela son ahora un negocio delictivo. Y como negocio delictivo, bueno, asocia a él a todos los que tengan a bien tener en perspectivas ser asociados al AMPA. Y la principal AMPA de Venezuela es el propio gobierno. Amigos, esta historia de un deterioro creciente de nuestras instituciones y que no nos permite ser optimistas en lo inmediato, siempre nos lleva a recorrer viejos temas y pasearnos por todo tipo de propuestas para ver si damos con la clave de cuál es la salida. Por años, por ejemplo, defendimos la tesis de que tenía que darse, y era lógico que pensáramos así, una ruptura militar. A ver, viendo que el Estado venezolano quedaba reducido en su autoridad y legitimidad a la casi única existencia real de las Fuerzas Armadas como institución de que da continuidad histórica al Estado, habiendo sucumbido el Tribunal de Justicia, el propio aparato legislativo y el Ejecutivo, por supuesto, como agente de los más bastardos intereses, habiéndose agotado los partidos políticos, ¿qué quedaba? Quedaban las Fuerzas Armadas. No habíamos visto hasta ese momento lo que después, no es que no existiera, lo que no había llegado al punto de cambio cualitativo en la situación, que significa que también las Fuerzas Armadas entraron en un proceso de degrado, de descomposición, de ruina, de opacidad, de absoluta falta de objetivo, de autaxia, en una palabra. No
no pueden garantizar vivir a la República, no pueden garantizar ni siquiera su propia vida, su propia autaxia. No hay ningún ortograma, no hay ningún plan, no hay ninguna ruta que no sea la de la extinción de la razón de ser de esas Fuerzas Armadas. El último gran representante de esas Fuerzas Armadas fue el general Baduel. Ahora está preso, hace 7, 8 años ya tiene preso Baduel. Y mucha gente me criticó en su momento porque con el almirante Carratú defendíamos la necesidad de una insurgencia militar que colocara al señor Baduel a la cabeza de las Fuerzas Armadas. Él a su vez nos había propuesto al almirante Carratú y a mí como parte del equipo del Ejecutivo Nacional, que se supone iba a poder remendar los graves entuertos del Estado venezolano. Yo sé regularmente por vías muy transversas de la calamidad de vida que padece el general Baduel y le hacemos llegar nuestro saludo hasta esas ergástulas del chavismo, hasta esa cárcel infame de la tumba, donde comparte allí con Caguaripano y otros venezolanos la desgracia, pues igual que los 200, 300 que están en Ramo Verde, la desgracia de haber pertenecido a alguna forma de resistencia dentro de las Fuerzas Armadas.